Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver este trabajo práctico que viene un poco enganchado, viene enganchado con el tema que vimos antes de las vacaciones, que eran ejes cartesianos, y ahora vamos a ver cómo se interpreta un gráfico. En montones de ocasiones vamos a ver gráficos, ¿sí? En un diario incluso, en algo de estadística, en un montón de situaciones encontramos gráficos en cuestiones de física, de química. Miles de veces vamos a ver este tipo de gráficos, ¿sí? Lo importante es aprender a leerlos. No se asusten porque es bastante intuitivo, ¿sí? Hay una cuestión importante. Siempre uno va a ir caminando, digamos, por el eje de las abscisas, o sea, por el eje X, ¿sí? Y va a ir viendo qué va sucediendo con el gráfico. Miren, a medida que yo voy avanzando en el eje X, ¿qué va sucediendo con mis valores de Y? Y, por ejemplo, vamos a suponer que acá tenía un -6. Mi punto lo tenía por acá abajo de Y, que es -3. ¿Sí? Avancé al -5 y estoy en 0 de Y. Avancé al -4 y ya estoy en 2 de Y. ¿Ven? A medida que fui corriendo en el eje X, aumentando el valor en el eje X, me fue aumentando, ¿sí? En los valores de Y. ¿Qué quiere decir? Que acá va creciendo mi gráfico. Bien, ¿acá qué pasó? No sube ni baja, o sea, me fui corriendo en el eje X, pero los valores de Y son siempre los mismos. Acá se dice que es constante. ¿Y después qué empezó a suceder? Empezó a bajar, ¿sí? O sea, acá van disminuyendo los valores de Y a medida que yo me voy corriendo en el eje X. Pensemos, vamos a inventar un valor. Acá estoy en 3, el valor de Y es 1. Acá estoy en 4, el valor de Y es 0. Acá estoy en 5, el valor de Y es -1. ¿Ven? Voy aumentando el valor de X y mi valor de Y va disminuyendo. Bien, ahora vamos al siguiente ejemplo, que ya acá hay números y por ahí uno lo puede ver mucho más fácil. A ver, dice, una gráfica es creciente cuando al aumentar los valores de X, aumentan los valores de Y. O sea, acá, miren, yo voy recorriendo mi eje X, ¿qué va pasando? Va subiendo. ¿Qué sucede acá? ¿Ven? Yo lo empiezo a recorrer siempre del lado izquierdo. Voy subiendo, acá queda constante, ¿sí? Acá disminuye, acá aumenta y acá es constante. ¿Bien? Ven que lo voy leyendo de izquierda a derecha. Bien, se dice que cuando subo, cuando aumenta, se dice que crece. Cuando no sube ni baja, se dice constante. Y cuando baja, se dice decrece, que es decreciente. Bien, siempre vamos a suponer, acá, en este caso, acá, de este punto a este punto, fue creciendo. ¿Cómo se anota eso? Se anotan los valores, entre qué valores del eje X sucedió eso. Sucedió desde acá hasta acá. Bueno, acá qué valor teníamos. -5 hasta -2, que ahí que empezó a pasar. Quedó igual. Entonces, fíjense que acá dice, crece -5 menor a X menor a -2. ¿Qué significa? Que crece cuando los valores de X están entre -5 y -2. ¿Bien? Y en otro momento mi gráfica crece, que es acá, que sube de nuevo. ¿Entre qué valores? Yo muchas veces lo que les digo es que agarren, esperen que no lo había pensado esto, entonces no me vine preparada, pero yo le digo, bueno, agarren 2 hojas. Bien, entonces uno hace lo siguiente, tapa, empezó acá, perdón, ahí a crecer y terminó ahí. ¿Entre qué valores del eje X? Y ahí me queda entre 4 y 6. Por eso acá también dice 4 menor a X menor a 6. Esto significa que creció entre 4 y 6. ¿Bien? ¿En qué valores es constante? O sea, ¿en qué valores no sube ni baja? En este pedacito y en este. Miren, tapo donde empieza y donde termina la primera parte. Empieza en -2 y termina en 1. Por eso acá dice que es constante entre -2 y 1. Bien,
Y en este otro pedacito también era constante. Bien, tapo con una hoja, con una regla, con lo que quiera, donde empieza y donde termina, ¿sí? Y me fijo, perdón, que es entre 6 y 8. Por eso acá dice 6 menor x menor 8. ¿Y cuándo bajó? En este sector. Tapo. Donde empezó a bajar, que era ahí, y bajó hasta ahí. ¿Qué valores de x son? Entre 1 y 4. Entre 1 y 4. ¿Bien? Ahora, eso nos va a servir para analizar un montón de situaciones, ¿sí? Acá hay un ejemplo que dice lo siguiente. El gráfico muestra la cantidad de agua I, ¿sí?, que ingresa o sale de un tanque de 800 litros a medida que pasa el tiempo en horas. A ver, en el eje X tenemos las horas que van pasando, 0 horas, durante 12 horas se miró lo que pasaba en ese tanque y acá es el medidor, digamos, de litros que tiene mi tanque. Miren, a la hora 0 que yo lo empecé a medir, el tanque estaba vacío. ¿Qué empezó a pasar? Y se empezó a llenar, porque esto empieza a subir. A las 2 horas teníamos 400 litros. A las 5 empezó, sigue cargando el tanque. Si yo miro a las 3 horas, tendría unos 500 litros. Y así sucesivamente, hasta que a las 5 horas llegó a sus 800 litros. ¿Qué pasó? Entre la hora 5 y la hora 7 no pasó nada. Ni se llenó ni se vació. Y luego de 7 horas, este tanque se nos empezó a vaciar, a vaciar, a vaciar, a vaciar, a vaciar, hasta que, ¿qué pasó acá? Se terminó todo el agua, ¿sí? Desde la hora 7 a la hora 10 se me vació el tanque, o sea, en 3 horas se me vació. Y luego empieza a suceder esto. ¿Qué significa? Que el tanque se nos empieza a llenar nuevamente. Por eso acá hace algunas interpretaciones. Hay muchísimas interpretaciones que podemos hacer. Pero acá hablo de estas. Yo cuando les dé los ejercicios que van a ver más adelante, les voy haciendo preguntas, ¿sí? Y ustedes mirando el gráfico me las van a poder contestar. Acá dice que el tanque estaba vacío y entró agua. Es cierto, a la hora 0 no tenía nada. En 2 horas tenía 400 litros. Y es verdad, en 2 horas 400 litros. Tardó 5 horas en llenar. Sí, miren. Llegó a su tope máximo en 5 horas. Durante 2 horas no entró ni salió agua. ¿Por qué? Porque de la hora 5 a la hora 7 esto estuvo quietito. Después dice, en 3 horas se vació. Y es verdad, desde las 7 a las 10 esto se vino en picada, pim, hasta que no quedó agua. Volvió a entrar agua y se llenó en 2 horas. ¿Cómo se dio cuenta? Y bueno, en la hora 10 no tenía nada. Y en la hora 12 llegó a 800 litros, que quiere decir que en ese lapso de 2 horas, de 10 a 12, se llenó el tanque. Bien, fíjense que es bastante intuitiva. Dice, bueno, acá mi impresora imprime solo blanco y negro, pero dice en el tramo rojo la gráfica aumenta. O sea, donde estaba pintado de rojo, ustedes en el módulo lo van a ver en colores. Acá estaba todo pintado de rojo y en este sector también, porque ven que sube. En el azul es constante, o sea, en este pedacito está pintado de azul. Y en el verde disminuye, o sea, acá en el gráfico lo van a ver pintado de verde. Bueno, ustedes saben que estoy a su disposición para cualquier consulta. Si quieren, hago una repasadita. Acá tienen que pintar de 3 distintos colores en la parte que crece, decrece y es constante. Acá tienen un gráfico y les va preguntando en distintos horarios, ¿sí?, qué va pasando. Tienen que poner aumenta, constante o disminuye acá en estos rectangulitos para completar. Acá, ¿qué les dice? Observa la gráfica y coloca aumenta, constante o disminuye. Les dice, bueno, a ver, ¿qué pasó entre menos 3 y menos 2? Menos 3 y menos 2. O sea, en este pedazo, ¿qué pasó con mi gráfico? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? ¿Es constante? Eso es lo que tienen que poner acá. Solamente A, C o D en ese cuadradito. Acá hay que analizar entre 0 y 1. ¿Qué pasa entre 0 y 1? Bien. Acá
es un poquito volviendo a lo del tema anterior, tenemos un gráfico, hay que ver en el punto 2 de X cuál es la coordenada de Y. Bueno, me voy al 2 y subo. ¿Cuál es la coordenada de Y? El punto 2, choco ahí a mi gráfico, me fijo la coordenada de Y. 1, 2, 3, 4, 5, 5 para Y. Entonces acá coloco el 5. Acá lo mismo. Me dice el 7 qué valor de Y tiene. Y en otros les doy la les da el ejercicio, la coordenada de Y y tienen que mirar cuál es su coordenada de X. Bueno, esto hay que pensarlo un poquito. Vamos a continuar. Perdón por el video largo, pero bueno, con este video solucionamos todo. El punto 5 también es similar, ¿sí? Tienen que completar con la coordenada, en algunos falta la coordenada de Y, en otros falta la coordenada de X, siempre mirando el gráfico y acá algunas preguntitas. Recuerden que la abscisa es los valores de X y la ordenada los valores de Y. Y cuando hable de componentes habla de X y de Y. Bien. Bueno, y acá es lo que les decía hoy, como en el del tanque de agua, les doy el gráfico, les cuento la situación que sucede y ustedes tienen que ir contestando las preguntas mirando ese gráfico. En el punto 7 pasa lo mismo. Esta es la continuación, el gráfico del punto 7. En la primera parte cuenta la situación, acá está el gráfico y las preguntas. Ven, lo mismo. Acá les cuento la situación, las preguntas que van a responder mirando el gráfico. En el 9 exactamente lo mismo. Les cuento una situación, les pongo el gráfico y ustedes van a responder. Y en el último van a tener que decir, en el eje X, les dicen entre menos 5 y menos 3. Tienen que ver qué es lo que sucede entre esos valores. Entre menos 5 y menos 3, que estaría acá, tienen que decir en qué rango va a moverse sobre el eje Y. Piensen lo siguiente, a ver, vamos con el primero. El menos 3 lo tenemos acá. El menos 5, ven, choca Y, que de Y sería el valor 3. El menos 3 de X, me choco el gráfico, tengo 1. O sea que cuando me muevo entre menos 5 y menos 3 en el eje X, los valores que se van a mover en Y es entre 1 y 3. Bien, todo lo mismo. Acá tengo que analizar entre 0 y 2 qué pasa, en qué rango se va a mover en el eje Y. Acá es al revés, les digo qué pasa en Y, les doy los valores de Y entre 0 y 3 y ustedes van a decir en qué se mueve en X. Bueno, obviamente cualquier consulta estoy a la disposición de todos ustedes. Un besito, chau chau.